Buenas tardes, mis amados hermanos, gracias por estar conectados a todos desde ya. Muy buenas tardes, ya nuevamente otra semana más, ya hoy martes entramos al final de otro mes y pues la verdad gracias a Dios porque Dios nos ha guardado y nos ha bendecido todo este tiempo, ¿verdad? Guardándonos de cualquier situación. Dios siempre ha estado ahí para ayudarnos y socorrernos. Bueno, como sabe, todos los martes a las 5:30 estamos de alguna manera desarrollando algunas enseñanzas proféticas. Creo que es importante que la iglesia fluya en lo profético, es importante saber cómo utilizar los dones, es importante cómo ser instruido y a la larga de todas estas enseñanzas creo que uno viene a aprender aún más. Creo que la iglesia necesita instrucción, capacitación, enseñanza acerca de todas las ramas y creo que es importante que nosotros también aprendamos a fluir en lo que es el área profética. Es bien interesante porque cuando estaba meditando acerca de las visiones de los ojos del profeta, en realidad sus funciones, porque obviamente creo que en el final de los tiempos Dios nos va a ir desarrollando aún mayor nuestra visión espiritual, hablando de nuestro entendimiento. Es bien importante porque a través del tema nos vamos a dar cuenta que hay visiones que se ven en éxtasis, hay visiones que son producidas en medio de los sueños y hay visiones que también puede uno llegar a ver a través por el ojo del entendimiento. Comprendiendo, entendiendo, viendo en realidad las cosas que van a suceder. Creo que por eso el Señor de alguna manera, al estar estudiando yo esto, me di cuenta de algunas bases tan importantes y obviamente sabemos que esto que hemos estado aprendiendo, ahí sí que durante muchos años es importante que ahora nosotros aprendamos a ministrarlo. Desde ya saludos a todos los que están conectados, gracias por estar ahí, saludos a cada uno por persona. Me gustaría que si fuera, bueno, usted lo considera, ¿va? Si desea darle share a esto, para que esto no solamente se oiga, sino que se mire a través de otras personas, es importante que le demos share para que podamos transmitir este mensaje y que muchos puedan de alguna manera ser bendecidos a través de esta palabra. Obviamente no lo hago ni con un deseo de que vean esta página o que me miren a mí, sino yo creo que Dios nos ha permitido este programa para que nosotros hablemos a través de este programa todo lo que se refiere a lo que hemos aprendido a saber del orden profético. Bueno, ya no hablamos mucho, bendicemos a todos aquellos que están conectados desde ya. Entonces, cuando hablaba de los ojos del profeta, me doy cuenta que hay varias cosas que vamos a ir examinando. Encontré que los ojos obviamente van relacionados con una visión espiritual que cada uno de nosotros debemos de tener. Y creo que es bien interesante porque creo que se va a dar cuenta a través de algunos ejemplos que cómo va ligada las visiones y cómo debemos nosotros de alguna manera comprenderlas a la hora que nosotros recibamos esas bendiciones. Así que yo creo que es importante que nosotros le echemos un ojo a esto para que nosotros podamos desarrollar este don también que es lindo, que va paralelo a la profecía y también a lo que es visiones. Cuando nos referimos a los ojos proféticos, estamos comprendiendo de que también el profeta puede ver más allá, hablando de cosas futuras, y se va a dar cuenta cómo va paralelo a muchas cosas. Hay cosas que encontré que son bien interesantes y creo que no las voy a poder desarrollar en todo. Son 13 facetas que encontré. Obviamente tal vez una vamos a abordar, pero usted se va a dar cuenta que todas son diferentes y tienen aspectos diferentes. Así que de antemano, gracias a todos por conectarse. Yo en realidad sé que a veces da pena escribir o preguntar, pero creo que es importante que nosotros aprendamos y preguntemos o aportemos en medio de la situación. Si usted quiere aportar algo, versículos, remas que puedan estar viniendo en ese momento para este tema, sería excelente porque el objetivo es que nosotros todos seamos bendecidos. ¿Qué le parece?
Entonces, acompáñenme entonces en esta, ahí sí que 40 minutos que me quedan para poder de alguna manera meditar en esto y poder avanzar nosotros a lo que Dios quiere hacer en esta hora. Entonces, acompáñenme allá en su casa, miremos algunos aspectos. Cuando hablamos de visiones, nos damos cuenta que va íntimamente ligado a la función de un profeta. Por eso se va a dar cuenta que las visiones que se dieron en algunos versículos bíblicos, la mayoría, todos tal vez ejercían en el orden profético. Obviamente también vemos a aquel hombre soñador de sueños, hablando de José, pero quiero que comprendamos dos cosas. Ahí se va a dar cuenta que hay sueños de Dios que no son profecías. Hay visiones de Dios que sí vienen a ser profecías. Y a lo largo del tema quiero de alguna manera separar esto porque se va a dar cuenta que no todas las visiones son sueños, no todas las visiones son éxtasis, sino todas las visiones son palabra profética. Entonces, comprendamos muy bien esto. Creo que es bien importante abordar esto porque he estado viendo que se han levantado muchas personas también, ahora que es fácil poder poner un teléfono y dar su pequeño rema y poder explicar algo, y me doy cuenta que se han levantado más personas a querer estar profetizando. Y no sé, la verdad, yo no estoy diciendo que está mal, no los estoy juzgando, pero al oírlos me doy cuenta que les hace falta doctrina, que les hace falta temor al Señor, que empiezan a darse cuenta y se empiezan a desviar, porque vi ayer casualmente, se me atravesó un video de un joven, yo considero que es joven, no tiene más, yo le calculo unos 25 o 27 años. Y entonces él pues se nombra profeta, no le voy a decir el nombre, y de alguna manera me llamó la atención porque quiero ver en realidad cuáles son los errores que puede tener uno y cuáles pueden ser los aciertos. Entonces de alguna manera me detuve a verlo. Y entonces obviamente el hombre tenía a alguien de fondo en un piano. Usted sabe que sí es importante antes de dar una profecía que también haya un tañedor, la vez pasada lo explicaba, para que haya de alguna manera una atmósfera linda y pueda descender esa unción profética, pero no todo el tiempo. Cuando alguien utiliza un fondo musical es porque está manoseándole el alma a la gente. Y eso lo veo yo cuando vemos actuar a los espiritistas, a los hechiceros, a los brujos, a los adivinos. Nos damos cuenta que así utilizan ellos ese sistema. Incluso aún los que hablan del horóscopo utilizan, entre comillas, sus visiones y sus trances para anunciar cosas que supuestamente van a venir, y nosotros debemos de estar alertas, que no porque diga ahí profeta, usted va a ir en pos de él, ¿no? Usted tiene que discernir a los profetas de este tiempo, y mire, hermano, da la casualidad que hay más seguidores para ellos que para uno, ¿va? Uno que enseña, a puras penas lo miran, y ellos, hermano, es impresionante la cantidad de personas que se meten a verlos. Y cuando veo su actuar, su función profética, empiezo a ver que no edifican, no ayudan a catartizar a las personas, a enseñarles, sino que empiezan a profetizar y a profetizar y a profetizar, a hablar en lenguas. Y me di cuenta que cuando me dio duda y apaché para verlo, meterme yo también en ese momento, y lo primero que aparece en uno de los textos es: si quieres enviar tu ofrenda para que este ministerio continúe bendiciendo tu vida, y dan el número y toda la gran puerca. Y dije yo, perdón por la palabra puerca, ¿va? Así es un dicho chapín, ¿va? Que dicen por no molestarse, ¿va? Que en realidad me doy cuenta que esta es una sacadera de dinero siempre. Y la gente, entonces me doy cuenta que ya estos, en lugar de ser profetas, entre comillas, lo que vienen a ser como horoscoperos, ¿va? A quererle decir a la gente su futuro,
Y creo que eso no es correcto y se va a dar cuenta que encontré a uno que tenía visiones, pero estaba caído. Bueno, tremendo tantas cosas que estaba hablando. Bueno, de antemano, gracias a todos. Dice saludos desde Ciudad Juárez. Gracias, hermana, que Dios me la bendiga. Gracias por estar siempre conectada. También saludos allá a Guatemala. Y también desde allá saludamos a Sudamérica. También saludamos todo el resto de Centroamérica, México, el norte de Estados Unidos, la costa este, hasta Nueva York, Texas. Ahí a veces nos escriben. Y también las ovejitas que nos ven desde España. Bueno, no le echemos más salsa a los hombres, echémosle salsa a Cristo y miremos en realidad lo que escribe su palabra para que nosotros podamos desarrollarlo. Me llevé 12 minutos. Bueno, acompáñenme entonces. Números 12:6 dice, y dijo, oíd ahora mis palabras, si entre vosotros hay profeta, yo el Señor me manifestaré a él en visión, oiga, y hablaré con él en sueños. Ahora, aquí hay dos puntos bien importantes, por eso quiero aclarar algo, que no voy a hablar de los sueños. No, eso sería otra enseñanza. No voy a abordar los sueños proféticos, pero aquí me doy cuenta que aparecen dos cosas que son importantes. Yo quiero hablarle acerca de la función de las visiones que puede estar teniendo alguien que tenga el don profético o en alguien que se le pueda estar manifestando el don de visiones. Me doy cuenta que no todas las palabras son iguales, todas cambian y por eso debemos de comprender en realidad muy bien qué es una visión, qué es un éxtasis, qué es una palabra profética a través de una visión, y creo que nosotros debemos de entender cómo es que la Escritura nos va enseñando a través de muchas facetas en realidad el fluir profético. Aquí en Números 12:6 están hablando que el Señor dice, y dijo, oíd ahora mis palabras, si entre vosotros hay profeta. Mire, ¿cómo se reconoce un profeta? Yo el Señor me manifestaré a él en visiones. Qué lindo esto. Porque me doy cuenta entonces que las visiones van a ser manifestaciones de Dios. Y dice, y hablaré con él en sueños. Entonces está diciendo que hay sueños de Dios y que también hay visiones de Dios, solo que los sueños los describe él, que le va a hablar a la persona en el sueño, pero veo yo que en las visiones Dios se manifiesta a él. Son dos cosas muy diferentes. Ahí se va a dar cuenta porque encontré solo en el Antiguo Testamento 10 palabras que definen visión profética. O bueno, le agregué lo profético, pero que definen lo que es una visión. Y también por eso les decía yo, no quiero abordar los sueños, porque puede ser que también vayan paralelos, pero eso sería otro tema para no meternos más a fondo en otras cosas. Entonces aquí le está diciendo, si en medio de ustedes reconocen a un profeta, o hay un profeta, o Dios puso a un profeta, lo primero que le va a suceder a él es que se va a manifestar Dios en él por medio de visiones. Esto es lo que quiero yo abordar hoy, acerca de los ojos del profeta, cómo se atraviesan las visiones en su vida y por qué es que Dios determina que es una manifestación lo que está sucediendo. ¡Wow! Me quedé mucho en esto. Entonces, y le hablaré a él en sueños. Esta palabra, profeta, aparece aproximadamente, yo encontré aproximadamente unas 5 palabras que definen en toda la Biblia a un profeta. Obviamente aquí aparece la palabra Naví, que quiere decir profeta, o generalmente un hombre inspirado, profecía o profeta. Lo apunto bien en esto porque también tenemos que darnos cuenta que no solamente de leer un versículo, sino debemos de escarbar en realidad lo más profundo para encontrar las riquezas y las verdades que Dios nos está dando. Porque usted puede escribir en su concordancia visiones y le va a dar un montón de visiones. Pero aquí es donde entra el estudio y la revelación de Dios, que uno empieza a estudiar y empieza a comprender y a entender en realidad qué función tiene esa clase de visión. Entonces me doy cuenta que aquí aparece un naví, un profeta, ejerciendo
Y dice que una de las funciones que va a tener es que Dios le va a hablar en sueños, pero la otra dice que Él se le va a manifestar a él en visiones. Me llamó la atención porque esta palabra manifestar la fui a buscar también, perdón, antes de abordar y entrar a los ejemplos. Esta palabra manifestar, entre sus definiciones, está de la H3045 y quiere decir yada, que es una raíz primaria que nos dice que es conocer, instrucción, designación, manifiesto, mostrar, notificar, pronosticar, descubrir, enseñar, señalar y dice también aparecer. Entonces, ¿cómo Dios va a manifestarse a un profeta? A través de la instrucción. ¿Cómo se va a manifestar el Señor en un profeta? A través de un pronóstico. Al mostrarle algo, al conocer algo. Obviamente cuando usted va y encuentra esta palabra, hay muchos sinónimos de esa palabra y yo los agarré los más paralelos que van a lo que es la manifestación. Dicho esto, entro entonces al proceso, porque aquí es donde aparece la primera palabra, visión. Mire, la palabra visión, según su definición, quiere decir, es una imagen visual que impresiona quien la experimenta con su carácter significativo y objetivo, pero que carece de todo estímulo sensorial o presencia física. Es la manifestación de algo material o trascendente a los sentidos. Por eso es bien importante, porque cuando nosotros nos damos cuenta que alguien está siendo usado por Dios en visiones, no quiere decir que sea un profeta, aunque la Biblia describe que se va a manifestar el Señor en visiones a los profetas. Y creo que aquí entramos mucho a algunos detalles que son bien importantes, porque usted sabe que en los cultos a veces ocurre que hay personas que tienen una visión y a veces hay personas que interpretan esa visión y la dan como profecía. Y se va a dar cuenta que a la larga del tema encontré 13 palabras que se definen visión. Obviamente se las voy a mostrar a rato, y que cada una tiene una característica diferente. Y por eso nosotros no podemos decir que todas las visiones son éxtasis. Porque ya le di a entender que la visión y en su figura de manifestación, Dios se va a manifestar aún en enseñanza. Creo que es importante que el pueblo del Señor aprenda y sea enseñado para poder hacer las cosas correctas. Si no, entonces, hermano, hacemos lo que hacen todos. Donde va Vicente, ahí va toda la gente, y sin en realidad nosotros no comprender en realidad lo que Dios está haciendo. Ahora, si Dios te usa en visiones, si Dios te usa en profecía, gloria a Dios, va. No busquemos antes de tiempo un reconocimiento, sino que démosle gracias a Dios que estamos siendo instrumentos para eso. Ojo con esto, porque en el desarrollo del don o del ministerio pueden haber errores, y usted se va a dar cuenta que a veces cometemos errores e impulsos. Usted se va a dar cuenta porque Dios señala a varios profetas que estuvieron diciendo que habían visto visiones cuando no habían visto visiones. Entonces eso me llama mucho la atención, porque entonces sí hay un margen de error a la hora de ejercer estos dones. Permítame, voy a tomar un poco de agua. Entonces, abordemos un poco más en esto. La verdad que a veces estos temas a muchos no les traen gozo, ¿va? Pero creo que es importante poder desarrollarlos, y a través de la luz usted puede distinguir en realidad que lo que estoy hablando es palabra o no. Lo que yo quiero, hermanos, es que nosotros aprendamos a discernir en realidad el tiempo que estamos viviendo. Así como hay verdaderos profetas, también van a haber falsos. Y mire, da la casualidad que hay más falsos que verdaderos. ¿Se imagina? Está Elías, y te escondieron a 100 profetas de Jehová juntamente, y también él, eso serían 101, más 400 que mató él, que no eran del pueblo de Dios. Como quien dice, la gente en el final de los tiempos va a querer usurpar ministerios, y de alguna manera al que más le llaman la atención a la gente es el profético. Entonces, las visiones
ocurren en un momento cuando uno está en oración, cuando uno está de alguna manera, mire, las oraciones lo que provocan tal vez, hay algunas visiones que son como un éxtasis, pero éxtasis no quiere decir que usted esté en trance. Creo que alguien puede estar viendo un éxtasis, pero estar palpablemente en un mismo lugar, viendo a las personas, pero a él le están mostrando eso. Es como algunas personas que me han de alguna manera preguntado y algunas que me han dicho sus visiones, me doy cuenta que viene a ser algo como algo sobrenatural, que estás ahí pero que no lo puedes ver. En alguna ocasión mi hija estaba más pequeña y ella en medio de un servicio, ella vio que caía una fuente de agua cristalina del techo hacia abajo y que venía hacia las personas. Es todo lo que vio. Entonces, obviamente, hay que darle una interpretación a eso. Pero mire, es algo sobrenatural que ocurre. Por eso los éxtasis no son trance. Hay gente que entra en trance, hermano. El trance, eso es diabólico. A mí me imagina que ahí hay chamuco, porque nadie puede entrar en un trance. Porque esto es espiritual. Usted se va a dar cuenta de los ejemplos que le di. Veo yo a Moisés que mira una visión que la zarza ardiendo se convirtió y le habló. Entonces veo cosas que son interesantes que nosotros debemos de abordar. Entonces ocurren momentos cuando estamos en oración, cuando hay adoración, cuando andamos reunidos, ocurren estas cosas. Y también cuando alguien frecuenta sus oraciones nocturnas, también aparecen de alguna manera visiones. Veo el caso de Daniel, que una de sus visiones fue que vio una intervención angélica. Cuando usted ve el libro del profeta Ezequiel, vemos cómo Dios lo utiliza a través de varias visiones. Me llama una visión la atención cuando dice que el Espíritu mismo lo tomó del cabello y le mostró las cosas abominables que estaban haciendo el pueblo después en el lugar santo, en lo santo. Los sacerdotes le mostró en realidad el error que había entre ellos. Pero mire, por eso le decía yo que Dios va a utilizar esas situaciones porque no todo el tiempo, sino cuando son necesarias para que el pueblo regrese de su apostasía, de su idolatría, lo que sea. Dios va a utilizar métodos de esta manera y obviamente va a utilizar profetas. Para eso Dios levanta hombres, señales que van a fluir en el final de los tiempos haciendo una labor. Bueno, las visiones ocurren en ese momento. Se le considera el origen sobrenatural y su propósito es la revelación de algo. Su contenido depende de la cultura religiosa propia, obviamente, y su valor depende de su contenido ético y su aplicación a la vida práctica. Por eso le decía yo que esto lo fue tomando el mundo de las tinieblas y empezó a imitar lo mismo. Por eso ahora vemos muchos horoscoperos, muchos hechiceros disfrazados, porque ahora no aparecen así con un montón de cosas, sino aparecen regular. Algunos hasta con tacuche salen haciendo pronósticos. Y creo que entonces ahí entra una usurpación y nosotros debemos de comprender que nosotros como cristianos, no podemos ir a buscar las cosas ocultas. Vemos el caso de aquel hombre que quería revelación, hablando de Saúl, que después de dejar de consultar a los profetas para que Dios le hablara, fue en pos de la oscuridad y fue en pos de agüeros, hechiceros, y ya se dio cuenta que Dios sentenció a ese hombre. Por eso es bien delicado que nosotros a la hora de fluir en lo profético debamos comprender que es la Escritura nuestra guía, no lo que nosotros pensamos, no lo que nosotros deseamos, no, lo que Dios nos va a hacer es guiarnos a través de la Escritura. Bueno, sigo abordando porque si no, no termino. También entre sus definiciones, una visión es también el discernimiento de la realidad y del sentido de dirección que permite ver con anticipación lo que ha de venir. Entonces, en alguna ocasión
le pido al Señor poder desarrollar un tema que he estado trayendo en mi mente acerca de cómo se desarrolla el don de ciencia y también otros dones que van paralelos, porque lo veo desarrollado en varios profetas, entre ellos Daniel. Entonces, dejemos un poco más esto y entrémosle a esto. Esta palabra H4759, que es una de las 13, dice que habla de que es una visión, puede ser también como un espejo. Y interesante, ¿va? Porque eso me trae a mí a la memoria cuando vemos algo reflejado. Por eso es bien importante, porque debemos de discernir en realidad cómo Dios nos va a utilizar para ver visiones. Y yo le pido al Señor que eso se manifieste en usted, en mí y en todos aquellos que anhelamos el fluir profético. El problema es que debemos de aprender a ser enseñados, porque le voy a decir alguna cosa, que hay profetas. Encontré un profeta que no quiso ser enseñado y se fue en pos de su propia necedad, que lo que él veía y lo que él decía, eso era, y eso le trajo serios problemas, desviándose del camino recto del Señor. Bueno, no le demos más duro a la gente, sino entrémosle de lleno a esto. Esta palabra Mara nos deja ver entonces la que aparece ahí en Números, cuando dice que va a levantar a un profeta y entonces va a tener visiones, o Dios le va a mostrar espejos. Cuando hablamos de la palabra espejo, lo podemos ver del lado literal, que uno se para y se mira, o podemos ver el espejo de una persona, cómo le fue, para que nosotros no vayamos en pos de ese mismo error, ¿va? Entonces, eso me llama la atención y le pido al Señor poderlo desarrollar en los minutos que me quedan, que ya son pocos. Bueno, abordemos un poquito más. Primera de Samuel 3:15. Samuel se acostó hasta la mañana. Entonces abrió las puertas de la casa del Señor. Oiga, pero Samuel temía contar la visión. ¡Wow! ¡Qué visión, va, hermano! Cuando usted va y se lee detenidamente en 1 Samuel 3, desde el 1 hasta el desarrollo final de ese capítulo, se da cuenta que él no tuvo un éxtasis. Acompáñeme, léalo y va a ver en su casa. Yo en realidad le pido a todos aquellos que están, que tengamos Biblia en mano para poder corroborar lo que estoy diciendo. Samuel se acostó hasta la mañana, entonces abrió las puertas de la casa del Señor, pero Samuel temía contar la visión. Entonces me doy cuenta que en el relato el Señor le habló en sueños a este hombre. Obviamente, ¿dónde se fue a sentar él? ¿Dónde fue a acostarse? ¿Dónde estuvo reposando él? En la casa del Señor. Una de las cosas que vamos a experimentar aquellos que anhelamos lo profético es que tenemos que estar reposando donde está la presencia del Señor, donde está el arca, donde está su casa, donde está el templo. Aquellos que se apartan de la instrucción, aquellos que se apartan de la administración, que ya no llegan a la iglesia y que de repente llegan y se echan una profecía o vieron una visión, hermano, debemos de comprender en realidad el orden que tenemos que llevar. A veces son dudables. Perdone que yo sea un poquito tajante en eso, pero a veces sí me hace dudar a mí algunas cosas cuando en realidad veo el caminar de las personas. Este hombre nos deja ver que abrió las puertas de la casa del Señor y ahí estuvo, y ahí el Señor lo visitó y le dio una visión. Ahí se va a dar cuenta que esta palabra visión es un espejo en la que acabamos de leer y va paralelo a algo que el Señor le habló a Samuel. Entonces, entremos de lleno en esto. Saludos a todos por conectarse. Gracias por estar ahí. Les agradecería que le den share a este programa para que podamos ser de edificación a otros que tal vez nunca van a oír una palabra de esta manera a la cual Dios nos está dando. Entonces, 1 Samuel 3:20. Todo Israel, oiga, desde Dan hasta Beerseba, me salté del 3 hasta el 20. Mire, y todo Israel desde Dan hasta Beerseba supo que Samuel había sido confirmado
como profeta del Señor. Quiero que notemos algo, que el que ya es llamado por Dios, la gente lo va a reconocer de lo que es. Es bien interesante, dice, todo Israel, desde la tribu de Dan hasta la tribu de Beerseba, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor se le manifestaba en visiones. ¿Se recuerda el versículo con el que pensé en Números? Si se levanta un profeta, yo le hablaré a través de visiones, dice. Me manifestaré a él en visiones y le hablaré por sueños nocturnos. Entonces, vamos bien en esto, porque quiero que analicemos bien esto para que nosotros comprendamos que hay cosas tan importantes. Ahora, no lo estoy regañando, pido a Dios no, sino lo que quiero es poder instruirlo en esto que Dios nos está dando y que es tan importante que aprendamos. Primera de Samuel 3:21 dice, y el Señor se volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se revelaba, oiga, a Samuel en Silo por palabra del Señor. Wow, me llama la atención porque más adelante voy a hablar del hombre que tenía la revelación y las visiones y por su edad dice que empezó a oscurecerse sus ojos. Por eso le decía yo que el profeta debe de mantener sus ojos abiertos y ser instruido en la palabra del Señor de tal manera que sea desarrollado y que pueda fluir a lo que Dios le llamó. Por eso le decía yo, cuando una persona es reconocida ministerialmente es porque se supo en la trayectoria de la vida de que Dios estaba con él. Bueno, el Señor se volvió a aparecer en Silo porque el Señor se le revelaba a Samuel. ¿Cómo se le reveló a Samuel? Samuel dice que tenía temor de revelar la visión que había visto. Y cuando usted se da cuenta en el relato, dice que el Señor le habló y le dijo a Samuel, Samuel. Y entonces pasaron varias situaciones cuando su ministro le dijo, cuando diga así, dile, heme aquí, aquí estoy. Entonces me llama la atención porque ocurre algo acá. El hombre de Dios era Elí en ese momento. Pero veo yo, hermano, que dejó que sus ojos se cerraran. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que hay gente que apaga el don, hay gente que apaga las visiones, hay gente que apaga la revelación de Dios, porque hermano, llega un momento donde ya no le importa lo espiritual. Y este hombre, en lugar de ser como Samuel, estar metido en la presencia del Señor, se fue apartando y sus ojos se empezaron a oscurecer. ¿Qué quiero decir con todo esto? Hay gente que tiene el don o el ministerio profético, pero como no está cerca de la presencia del Señor, entonces sus ojos, los ojos de ese profeta o de ese que ministra, se le van a ir apagando poco a poco y entonces va a empezar a cometer errores de la manera que cometió este hombre. Bueno, tremendo, me llama la atención. Hay una aportación o pregunta, dice, pastor, hace unos años atrás tuve una visión donde estaba parado enfrente de una ventana y de repente estaba en la iglesia donde me congregaba y vi a mi esposa sentada y estaba embarazada de ella. Y estaba embarazada y ella sonreía tocándole la panza, y cuando terminé de ver esto, estaba enfrente a la ventana. Eso me dio a entender que yo iba a tener un nuevo nacimiento, pero fue como si me hubieran transportado de un lugar a otro. Claro, por eso por eso les decía yo que se necesita que haya un intérprete acerca de todas estas cosas, porque puede ser que Dios nos esté hablando, pero nosotros mismos no le podemos dar la interpretación correcta a esto. Tiene que ver alguien. Por eso el pueblo iba a consultar a los profetas. Entonces, cuando ya uno usurpa el lugar profético, entonces uno ya le empieza a dar la propia interpretación a lo que mira, a lo que hace, y entonces ya entra en serios problemas, porque entonces empieza a trastocar verdades que pueden ser de parte de Dios, pero basadas al conocimiento y al propio discernimiento de Dios, pueden confundir. Creo que Dios siempre le va a hablar a un profeta, y puede ser que alguien también esté siendo formado en estos dones,
pero para no llegar a cometer errores se necesita en realidad que alguien mayor, hablando ministerialmente, lo revele. Por eso la mayoría de sueños, creo que el que le da la interpretación es el ministerio profético. Está más que, ¿cómo se dice? Más que aclarado eso. Los profetas tienen ese don para discernir lo que puede ver la gente. Bueno, regreso a esto porque no es tanto esto. Aunque, gloria a Dios, esperamos que lo que hayas dado de interpretación, pues, haya sido, ¿va? La verdad no sé si sucedió o no. Santo, el Señor nos ayude a permanecer y a apagar el fuego, para no apagar el fuego del Espíritu. Ok, sigamos entonces. Entonces, ¿qué es lo que me doy cuenta de esto? Que la visión que tuvo este hombre, hablando de Samuel, fue la revelación de la palabra. Entonces me doy cuenta que Dios le puede hablar a uno a través de una visión, pero hay que corroborarlo con la palabra, porque se da cuenta que la visión que él vio no fue un éxtasis, sino fue un espejo, fue algo que él oyó, que vio, que en realidad me imagino, en realidad no sé cómo habrá sido la voz, ¿va? Puede ser que tuvo un espejo, vio a alguien, y porque él, no sé no me acuerdo muy bien si él dice que piensa que fue Elí el que le estaba hablando. Bueno, regreso con esto. Es interesante, ese capítulo es interesante y creo que más adelante lo voy a abordar hablando del orden en la forma en la como lo vio Elí. Cuando hablamos de visión, entonces basado a este versículo, me doy cuenta que esa palabra, espejo, visión, nos deja ver que entre sus fondos va ligado a la palabra. Entonces, porque miren, no todo el tiempo, la visión es un éxtasis, sino que va ligado a la manifestación de una enseñanza, una palabra, por los puntos que le di, basado a la definición de esta palabra. Manifestación va. Entonces Dios se va a manifestar en enseñanzas, varios puntos que toqué. Por eso es bien importante que nosotros comprendamos la forma de trabajo de Dios a la hora de manifestarse en sus siervos. Mire en el Antiguo Testamento el Señor da a entender que una de las señales de un profeta es que sería dirigido o recibiría las instrucciones de Dios por medio de visiones, que se refiere también a palabra. La visión está íntimamente ligado con el profeta. Cuando el Señor se le aparece a Samuel por primera vez, la palabra escaseaba en esos tiempos y fue por medio de una visión. Por eso le decía yo, cuando usted se da cuenta, el hombre no vio nada. Cuando usted ve la interpretación de las visiones que tuvo el profeta Ezequiel, vemos que él explica que ve 4 seres vivientes, Daniel vio una visión y dice que vio una mano que escribía en la pared. Oh, hermano, estamos hablando de cosas sobrenaturales, pero ahí no explica ese versículo que Samuel vio una visión a lo éxtasis, ¿va? Sino que él dice que él tuvo un contacto visual a la manera de un espejismo, donde dice que la palabra le vino a él cuando más escaseaba. Bueno, dejemos a Samuel por un momento y sigamos adelante. Dice, pastor, si tenemos visiones en medio de la adoración y no podemos o no recibimos la interpretación en el momento, ¿qué debe hacer en ese caso? Creo que mi consejo siempre ha sido, a través de las enseñanzas apostólicas, es que si es un éxtasis, si es algo que estás viendo sobrenaturalmente, aunque hayan más personas, creo que es importante tener detenidamente y escribir exactamente lo que estás viendo. Porque hay gente que tal vez tuvo un luzazo así rápido y tal vez no vio todo. Y lo poco que vio, cuando ya uno empieza a hablar con ellos, hermano, hacen hasta una hoja y tal vez no lo vieron todo. Yo creo que en el Evangelio debemos de ser, hablar con la verdad y desarrollar lo que tenemos con verdad. ¿Qué fue lo que viste? Esto y esto.
Ok. Y entonces uno empieza a comprender y a pedirle al Señor que en realidad qué es lo que está sucediendo. Ahora, hay revelaciones donde Dios también puede mostrar, una visión puede mostrar a una persona X. Y por eso es delicada las visiones, porque uno no puede ir directamente a decirle a la persona, el Señor me mostró esta visión acerca de vos, ¿va? No, yo creo que lo más correspondiente, como hizo Samuel, es ir al ministro y darle lo que vio. Por eso, mire, bueno, qué lindo, porque lo que Dios me trae a la colección en eso, ¿va? Que Samuel no se la guardó para él ni la tiró al pueblo. Samuel no salió al pueblo a decirle, vi una visión, Elí se está quedando sin palabra. No, él fue a su ministro. Él se la dio a Elí. Incluso Elí le dijo, si tienes algo, si Dios te está hablando, tráemelo, no me lo ocultes a mí. Entonces creo que es importante porque muchas veces a la hora de que suceda eso, nosotros debemos de describir claramente lo que pasó. Y en algunos momentos yo le digo a algunas personas que si están en su casa y fue a tal hora, le dijeron esto, todo eso es bien importante saberlo en ese momento para que cuando la persona lo interprete, Dios le pueda dar exactamente el discernimiento y la interpretación de lo que se ve. Creo que es importante que si uno mira una visión de una persona específica, tener mucho cuidado, porque cuando uno va y lo dice, puede llegar a cometer grandes errores. Y he visto errores tan grandes de gente que le dijo una visión entre comillas a cierta persona y cuando sintió se dividió esa casa. Porque la visión era de que el hombre tal vez andaba con otra y al final no andaba con nadie y esa visión por mal como no fue bien manejada, destruyó ese hogar. Por eso es bien importante que si Dios nos está hablando, seamos honestos y no juguemos con esto, porque Dios es un Dios verdadero y Dios va a castigar a los que hacen las cosas indebidas, porque lo veo en la Escritura. Veo en realidad que Dios se enoja con aquellos que quieren usurpar hablando mentiras. Entonces, si no hemos visto nada, ¿para qué nos la vamos a llevar de algo que no somos? No, seamos humildes. Si vi, entreguémosla a nuestra cobertura ministerial y que Él la desarrolle. Ya si tú has sido reconocido y empiezas a fluir en lo profético y Dios te da la interpretación y el desarrollo para hacerlo, entonces ahí ya son otros 20 pesos. Ahí ya creo que va a haber una demanda de Dios a sus siervos, entonces ahí creo que vamos a ser corregidos. Bueno, no sé si le contesté. Entonces, abordemos más. Tengo 44 minutos y no llegué ni siquiera a la primera. Padre Santo, ¿por qué hablo tanto? Entonces, viendo la faceta de este versículo de Samuel, también me doy cuenta que las visiones van ligadas a la profecía. Miremos estos versículos. Proverbios 29, 18. La palabra visión que aparecía al principio en la de Samuel es la misma que aparece aquí. Y dice Proverbios 29, 18. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Mira qué interesante esto. Pero bienaventurado es el que guarda la ley. Mire el desarrollo y la formación de las visiones. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Cuando hablo de desenfrenar, se me viene a la mente que es gente que nada la puede tener. Se desenfrenó, se loqueó, dicen en Guate, y ya nadie la puede detener. Porque cuando el pueblo se desenfrena, empieza a haber necedad en el pueblo y no hay nada que lo pueda detener. Por eso es bien importante que Dios envía visiones, y también cuando vemos el original se va a dar cuenta de algunas cosas que encontré. Mire esta versión en otra versión, este versículo, perdón, en otra versión, la Jerusalén 2001, dice, cuando no hay profetas. La otra decía, cuando no hay visión,
Cuando no hay profeta, el pueblo se relaja. Dichoso el que cumple la ley. Entonces me doy cuenta que la profecía, el ministerio profético, tiene que ir ligado a la palabra. Las visiones tienen que ir ligadas a la palabra, porque a veces hay personas que tienen unas sus visiones así todas marcianas, ¿va? Yo digo, nada que ver con la escritura. Y entonces creo que ahí nosotros debemos de discernir si Dios nos está dando una revelación o si alguien más nos puede estar estorbando para darnos una revelación. Así como el Espíritu Santo viene y se manifiesta a nosotros, así también puede entrar un espíritu de mentira sobre las personas a decir y a pronosticar cosas que no son verdades. Cita bíblica, si alguien me ayudara a encontrarla, no sé si es en el libro de Isaías o en el de Jeremías, donde dice, yo iré, le dice un espíritu al Padre, y seré espíritu de mentira en la boca de los profetas. Entonces, tengamos cuidado. Si Dios no nos ha hablado, si no hemos visto nada, mejor calladitos, tenemos mejor pegue, porque si no, entonces podemos ocasionar grandes errores, como el que le dije. El hombre vio una visión, supuestamente en la visión estaba cometiendo una infidelidad a su esposa y al final no fue así, pero se dividió ese hogar. Entonces esos problemas son los que el Señor nos está enseñando a que nosotros aprendamos a desarrollarnos de la manera correcta en los dones que tenemos. Bueno, no sé si fui muy fuerte, dice. Dice, sus profetas lo han recubierto con cal, viendo visiones falsas, de adivinaciones, mentiras, diciendo así dice el Señor Dios, cuando el Señor no habla. Correcto, hubiera sido lindo que le pusieran la cita bíblica del libro, ¿va? Bueno, gloria a Dios. Entonces, abordemos un poco más en esto. Cuando no hay profeta, entonces dice que el pueblo se relaja. Mire esta versión Oso, dice, sin visión profética. El primer versículo decía, en la versión LBA decía, en la falta de visión el pueblo se desenfrena. Esta dice, sin visión profética el pueblo perecerá, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Entonces veo que va relacionado las visiones con profecía y con palabra. Porque, hermano, es la palabra la que nos va a corregir. Si nosotros vamos de alguna manera en un caminar y nos desviamos, la palabra lo que va a hacer es regresarnos al lugar normal, al caminar normal. Por eso, sin visión profética, el pueblo perecerá, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Entonces, guardar la ley y tener una dirección de un hombre de Dios en lo profético nos lleva a grandes bendiciones. Entonces, nadie dice, sin visión profética el pueblo no perecerá. O sea, perdón, es importante que el Señor levante dones de profecía y ministerios proféticos para que cuando alguien entre en la congregación pueda ser bendecido a la hora de escuchar un mensaje de parte de Dios. Déjeme tomar un poco de agua. No sé por qué se me fue tan rápido el tiempo y no he llegado ni siquiera a mostrarle las 13 palabras que describen visión. Mire esta versión RB 1602 dice, sin profecía el pueblo será disipado, mas el que guarda la ley bienaventurado es. Entonces, regreso con esto, por la figura de la visión que tuvo Samuel, ¿va? Siendo Samuel profeta, porque le mostré los versículos donde el pueblo lo reconoció desde Dan hasta Berseba, supieron que él era profeta por esto, y entonces nos damos cuenta que la visión que él tuvo vino a ser semejante a una palabra de Dios. Ahora aquí me doy cuenta también que es importante que guardemos la ley de Dios, pero que también haya una dirección a la hora del mover profético. Lo que estoy haciendo yo es, con la ayuda del Señor, es poder transmitir verdades que nos puedan hacer que nuestro don o nuestro ministerio se haga de la manera que a Dios le agrada y que no haya ninguna falta o una falla en cualquiera de los que quieran desarrollar en lo profético. Bueno, voy terminando. No llegué.
a mucho. Esta palabra es la misma jasón, que quiere decir vista mentalmente, sueño, revelación, oráculo, profecía o visión. Entonces me llama la atención porque no es similar a la otra. La otra, su definición era vista o espejo. Y esta nos habla de una vista mentalmente. Me llama la atención porque aún la ciencia dice que nosotros tenemos un ojo, el ojo del entendimiento. Aún hay versículos donde dicen que nosotros debemos de abrir los ojos del entendimiento. Entonces me doy cuenta que hay gente que necesita que su entendimiento se abra a través de la palabra. Y si no, pues una de las funciones del mover profético es que abre los ojos del entendimiento de las personas. La cita bíblica está cuando Eliseo le pide a Dios que le abran los ojos espirituales, los ojos del entendimiento a su siervo Giesi, y entonces cuando él mira, ve lo espiritual, ve una visión. A mí se me hace, eso es una pensada mía, que las visiones son como luzazos del mundo espiritual que podemos estar viendo al mismo tiempo. Bueno, seguimos. Revelación, esta palabra donde dice: sin visión el pueblo no tiene revelación. Sin visión el pueblo no tiene oráculo. Sin visión el pueblo no tiene profecía. Y entonces me llama la atención que es importante que nosotros aprendamos a desarrollar y a conocer y a discernir en realidad qué es una visión. La visión no es para dirigir, sino para instruir por el camino correcto. Porque este versículo está ligado con la ley y la visión tiene que estar basada en la palabra de Dios. Por eso es bien importante que toda profecía, toda visión, todo mover profético, su respaldo sea la ley de Dios, la palabra que está escrita. Esa no va a fallar, esa es la que nos va a la guianza. Por eso, usted quiere tener un consejo de algo que está pasando, antes de consultar a su ministro, vaya y consulte a Dios. En el libro de Proverbios están muchas respuestas que nosotros podemos obtener si leemos la palabra del Señor. Quiero ver, hay algo más, versículos de la Biblia. Excelente. Gracias por sus aportaciones, que Dios me los bendiga. Entonces, voy a terminar porque llevo 54 minutos. Y la verdad no pude llegar a tanto. Le pido al Señor poderlo desarrollar. Son 13 puntos. ¡Wow! Y tenemos más martes, ¿va? Si el Señor no ha venido. Dice: por lo tanto, el que está dando visión debe de dar testimonio de que guarda la ley. De lo contrario, solo será alguien que usurpa un ministerio. Interesante porque el profeta debe estar ligado a lo que está escrito en la palabra, a la ley o el testimonio. Si no habla conforme a la palabra del Señor, no le ha amanecido. Creo que lo tengo acá. Ahí está, mire. Isaías 8:20. Se levantó un profeta. No sé si alguien me quiere ayudar buscando Isaías 8:20. No sé si antes de ese versículo está donde dice: si alguno se levanta como profeta o sacerdote. Bueno, si lo encuentra sería glorioso. Y lo puede poner, gloria a Dios. Entonces aquí está diciendo Isaías 8:20. A la ley y el testimonio. Si lo comparamos con el versículo de Proverbios 28, lo que está diciendo es: el profeta debe de tener una visión, debe de ser testimonio para otros de que también se conduce en la ley de Dios. A la ley y el testimonio. Si no habla conforme a esta palabra, oiga, es porque no hay para ellos un amanecer. Mire qué tremendo esto, hermano, porque yo incito y le pido a Dios que un espíritu venga sobre usted de amor a la palabra, que nos comamos la palabra. A veces esperamos un bombazo, un mensaje, aunque obviamente Dios capacita por medio de sus ministros, eso no hay que dudarlo,
pero también tú puedes meterte a leer. Mire, hay gente que lee la Biblia pero no la entiende. Hay otra gente que la lee y la escudriña. Y hay otros que la leen, la escudriñan y encuentran los misterios que Dios dejó en eso. Por eso se vuelven rema. La palabra rema es aquella palabra que se te reveló a tu mente. Y mire, hermano, la verdad que debemos de amar ese bendito libro. Y si nosotros estamos ejerciendo en lo profético, quiero decirte, así como le dijeron a aquel profeta Ezequiel, si quieres hablar de parte de Dios, estoy parafraseando, cómete el libro. Cómete el libro porque vas a ir a profetizarle a una casa rebelde. ¡Wow! Digo yo, qué tremendo eso, tan importante que nosotros nos comamos, devoramos el libro. A otro profeta en Apocalipsis le dice, el libro que está en la mano, cómetelo. Porque nuevamente vas a ir a profetizar a pueblos, lenguas y naciones. O sea que es importante que el que profetice tenga testimonio de que come, que le gusta la palabra. Yo no concuerdo con gente que profetiza y ni siquiera va a los discipulados, ni siquiera se conecta y ni siquiera de vez en cuando va a los cultos, pero sí es el primero que quiere profetizar. A mí me hace dudable la profecía de alguien cuando no está basado a la palabra. Y si alguien quiere discernir a alguien, entonces a la ley y el testimonio. Se levanta un profeta, a la ley y el testimonio. Si no habla conforme a la escritura, a la palabra, es porque todavía no se le ha revelado el misterio en sus ojos. Pregunta a los escandadores y las adivinos. Sí, bueno, déjeme finalizar y luego después leo, y si quiere voy a dar tal vez un tiempo a preguntas, aunque creo que no hay mucho que preguntar porque ni siquiera entré al fondo de esto. Mire esta. Aquí vemos el error que le decía de la falsedad al ver algo que no has visto. Y alguien lo puso ahí, creo que fue en Ezequiel 3, nueva versión. ¿Qué es lo que dice? Ezequiel 3, nueva versión internacional, y me dijo, hijo de hombre, comete este rollo escrito y luego háblale a los de Israel. Yo abrí la boca y hizo que me comiera el rollo y luego me dijo, hijo de hombre, come el rollo que te estoy dando hasta que te sacies. Qué lindo. Y yo me comí y era tan dulce como la miel. Lo mismo le sucedió al profeta y apóstol Juan en Apocalipsis 10, casi al final. Le dicen que los truenos, los 7 truenos, no los escriba, sino que va a ir a profetizarlo, que se coma el libro acerca de lo que va a decir. ¿Sabe qué me llama la atención? ¿Sabe por qué le dice el Señor que se coma el libro? Porque ahí está la palabra que el pueblo necesita. A Juan también le dicen específicamente en Apocalipsis 10, cómete el libro, porque ese libro lleva la profecía que vas a hablar en el momento que yo te diga que hable. Qué lindo, ¿va? La verdad que qué lindo. Agradezco a Dios por esos luzazos que también usted me ayuda colaborando ahí con sus versículos. Entonces, termino con este. Me deja terminar con este. 1 hora. Me pasé mucho, le pido a Dios perdón a todos aquellos que esperan con ansia poder ver estas enseñanzas. Deuteronomio 13:1. Si se levanta en medio de ti un profeta o un soñador de sueños, por eso el que es profeta y el que es soñador de sueños no son la misma cosa. Por favor, comprendámoslo. Un día me voy a desarrollar cómo es que de alguna manera puede ser que los sueños sean proféticos o no sean proféticos los sueños. Si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio. Entonces quiero detenerme en esto porque el profeta entonces puede anunciar señales y prodigios. Y el que tiene sueños también puede pronunciar señales y prodigios. Entonces debemos de discernir en realidad aún los sueños, pero no quiero meterme a los sueños ahorita. Deuteronomio 13:2 dice, y la señal o el prodigio se cumple
acerca del cual él te había hablado diciendo. Quiero detenerme en esto porque lamentablemente a veces se cumplen palabras dichas por gente que no es profeta, pero como tienen un espíritu de mentira o de adivinación, pueden usurpar diciendo palabras que parecen ser buenas, pero que son malas. Aquella mujer que tenía un espíritu de adivinación que se le aparece, no sé si a Pablo o a Pedro, está en el libro de los Hechos, lástima que no lo puedo hallar, donde le dice, esos siervos que van ahí son siervos son siervos del Altísimo, algo así les dice. Y se voltea uno de los apóstoles y le dice, y la calla, hermano, la calla. Pero la mujer estaba diciendo una verdad, pero no en el orden de Dios. Estaba siendo usurpada su cuerpo por un espíritu de adivinación. Por eso es bien importante de que nosotros nos llenemos de la Escritura, que nos llenemos del Espíritu Santo y no de otras cosas que puedan llegar a usurpar en nuestra vida y podamos estar hablando verdades que vienen a ser falsedades al final. Y la señal y el prodigio se cumple, acerca del cual él te había hablado diciendo, vamos en pos de otros dioses, a los cuales no han conocido, y sirvámosles. Obviamente aquí siempre he enfatizado que un falso profeta lo que hace es desviar al pueblo hacia la idolatría, a servirle a otros dioses. Pero trayéndolo a colisión esto, por eso es importante que lo explique, ¿va? Que puede ser que se dé una profecía que no sea de Dios y se cumpla. Puede ser que sí. Porque entonces, si esto se cumplió en este hombre, en Deuteronomio 13:2, entonces el hombre sí podía haber sido profeta, pero su profecía era contraria, era desviar al pueblo de Dios. Por eso es bien importante que miremos que hay falsos profetas que salen del pueblo del Dios. La mayoría de falsos profetas ambulantes que andan ahorita son porque salieron de las congregaciones. Fueron profetas necios que no se sujetaron. Su necedad los llevó a su locura y su locura los llevó a que se les cerraran sus ojos y por eso ahora andan ambulantemente profetizándole a la gente y haciendo estragos en la vida de mucha gente cristiana. Bueno, termino. La visión que dio puede cumplirse, pero su caminar está torcido. Por ejemplo, Balaán, él mismo dice que estaba caído, pero con los ojos abiertos. Y es que el don y el llamamiento son irrevocables, pero nosotros dependemos de Dios y depende cómo lo vamos a utilizar. Dios te va a bendecir dando dones, pero es importante que haya una instrucción para que lo hagas de la manera correcta, porque si no, el don mal usado te puede ocasionar de alguna manera problemas con el jefe, con Dios, va. Porque como dice, el que es va, y el que no, pues ni se meta. Ya Dios te usa, gloria a Dios, va. Se han cumplido algunas que Dios te ha dado, gloria a Dios, va. No es para ti la gloria, es para Él, porque Él es el que te está usando a ti. Cuando una persona se empieza a olvidar de quién es el que le da todas las cosas y la revelación, entonces empieza a haber un orgullo en esa persona y entonces ya Dios empieza a alejar y ya no deja de fluir. Tú y yo debemos de darle gracias a Dios por esta bendita palabra, enseñanza, porque todo viene de Él. Yo no podría hablar sin que Él me diera su palabra para enseñarla. Así que termino. Palabra y visión. Le puedo dar estos 13. Si quiere los apunta. Palabra, profecía, visión. Encontré 13 veces. Algunos me ayudaron en esto. Encontré 13 veces la palabra visión y todas son diferentes. Tal vez solo abordé una. Entonces existe la palabra Mahasé, que fue la que definimos,
La palabra Mara, que también hablé de esa, que es la que habla cuando aparece Samuel. También esa palabra tiene su definición en Marén, Jasón, Gisayón, Alara, Ra, Jasut, Roé, Jasá, Jezebe. Y luego esas 10 que tal vez si las mira ahí, voy a agachar la cabeza, aparecen en el Antiguo Testamento. Y esas otras 3 aparecen en el Nuevo Testamento. Jorama, Optasía y Jorazín. 13, si encuentra alguna más, ya sabe, va, texémela para poderla agregar, pero supongamos que son 13, que no hay más, y supongamos que son 3, entonces nos está hablando el Señor que hay 10, que es su totalidad, y 3 que nos muestran que también está vigente en el Nuevo Testamento, pero debemos de comprender de que si unimos las 13, las 10 más las 3 nos puede dar un libro 13, y el 13 nos habla de rebelión. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Todo esto fluye a través de la palabra de Dios, pero también podemos ser desviados a la rebelión. Bueno, me despido. Gracias a todos. Bendiciones, gloria a Dios. Gracias por sus aportaciones, y por la gloria y la honra sea para nuestro Dios. Quiero ver si tengo algo más. Le voy a dar esta y ahí me despido. Ya no pude desarrollarlas todas. Entonces, mire, Ezequiel 13:3. Otra vez, todos los libros que tienen capítulo 13, ustedes que son amantes, de lo profético, todos los capítulos 13, la revelación que recibió el apóstol Sergio es de que tienen las características de un falso profeta. Bueno, Ezequiel 13:3 dice, así dice el Señor Dios, ay de los profetas necios que siguen su propio espíritu y no han visto nada. Por eso les decía yo que son gente que tal vez ejercieron, que son verdaderos, pero que se desviaron. Y dice que son profetas necios. Cuando alguien ya no quiere ser instruido, cuando alguien, estoy hablando del ministerio profético y también de los dones proféticos, cuando ya a alguien no le gusta que le enseñen, que lo corrijan, que lo instruyan, ese hombre o esa mujer está llenando su corazón de necedad, y cuando siente empieza a hacer lo que ella o él quieren, y entonces empiezan a haber serios problemas. Hermano, cuando Dios nos da un talento, debemos de aprender a ser humildes para poder aprender de otros, porque si no, ese talento que tienes en tus manos se puede desviar y puede ser utilizado aún por el enemigo. Dice más adelante, esta versión Dios habla hoy, dice, ay de los profetas estúpidos, dice, perdón por la palabra, que siguen su propia inspiración y no tienen verdaderas visiones. La Nueva Versión Internacional dice, 1984, dice, así dice el Señor omnipotente, ay de los profetas insensatos, que ni si haber recibido ninguna visión, siguen su propia inspiración. Bueno, quiero encontrar una. No lo tengo. Si no, ahí me voy a ir y mira, a empezar a desarrollar los puntos. Sí, va. La primera, va, la Mahasén. Ya hablé un poco de ella, pero quería hablarlo más profundo. Esta es la que vemos como que puede ser como la de un espejo. Bueno, termino con esto entonces. La necedad puede arruinar tu ministerio y tu don. Así que tenemos que tener mucho cuidado, y espero en Dios poderme haber dado a entender. Así que no sé si alguien quiere preguntar algo. Mano Frank dice, son de mucha bendición estas enseñanzas. Gracias, gloria, aleluya, gloria y ronda al Señor. Así es Dios, honra. Versículos bíblicos. Frank, siga, pastor. Que continúe esta enseñanza de los ojos de los profetas. Gracias, amado Frank. Saludos hasta Nueva York. Gracias por estar siempre ahí con el hambre de querer aprender, y creo que por causa del tiempo
No quisiera excederme más, pero vamos a seguir abordando. Creo que me faltan 12 tipos de visiones que fueron desarrolladas en los profetas y ya, es una vastedad. Gracias a Dios por la revelación. Así que hagamos una oración. Dios te bendiga a todos y entonces cierre sus ojos y déjeme hacer una oración para bendecirlo. La Biblia dice que el que recibe la bendición de un profeta, por cuanto recibió al profeta, tiene que ser bendecido con esa misma unción. Y si usted considera que el Señor me hizo el llamado genuino, yo quiero orarlo y bendecirlo para que el Señor en este momento pueda llevarlo y lo capacite de tal manera que pueda llegar a ser un gran hombre o una mujer de Dios, desarrollando los dones que le ha dado. Así que, Padre que estás en el cielo, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta palabra y esta enseñanza. Te ruego, Señor, que esa palabra y esa revelación no cese sobre el ministerio, sino que al contrario siempre esté vigente, alimentándonos, llenándonos, para que nosotros podamos comprender, para poder hacer la mejor función a la hora del llamamiento ministerial. Así yo también te ruego, Señor, a aquellos que me escuchan, te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo, por favor, Padre, los dote, los llene, les dé regalos, sabiduría, revelación, inteligencia, que puedan tener visiones a la manera de espejos, que pueda haber éxtasis en ellos. Señor, ayúdalos. Aquellos que están siendo utilizados en este momento por esos dones maravillosos, Señor, te ruego que los ayudes, pero que sobre todo guardes sus corazones, que puedan discernir que si en realidad lo que están viendo es conforme a tu palabra y que ellos puedan ser de bendición a otros. Te ruego que perdones, Señor, si en algo hemos dicho algo malo o hemos profetizado de una manera incorrecta o hemos hecho este trabajo incorrecto. Te pido perdón por mí y por mis hermanos. Señor, ayúdanos, así como enseñaste a tus siervos los profetas a desarrollarse de la manera correcta, así también ayúdanos a nosotros en este final de los tiempos. Así te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que bendigas la salud de cada uno de los que me oye. Bendice, Señor, sus finanzas, sus hijos, su campo, Señor, que no les falte nada en el trabajo, Señor, sino que al contrario, sigan siendo bendecidos en todas las cosas. En el nombre de Jesús, así por la autoridad profética y pastoral, los bendigo en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que sea un complemento en la vida de cada uno de ellos. Te ruego que esta palabra pueda llevar espíritu y que pueda quedar preñada en los corazones de tu pueblo para la honra y la gloria de tu nombre. Amén y amén. Bueno, gracias. No hablo más, si no me dan ganas de seguir, pero que Dios me los bendiga y nos vemos la siguiente semana. Ya sabe, acá en su programa Crónicas de los Profetas. Dios me los bendiga. Este viernes voy a estar abordando un tema que es bien importante, basado a una fiesta pagana que se va a desarrollar tal vez el sábado. Gracias a Dios por esta pandemia, porque detuvo todas esas festividades feas, ¿va? Pero a través de la luz de la palabra quiero hablar de las fiestas paganas el día viernes a las 7:30. Cambié el horario por algunas razones, ya que todavía no estamos abriendo presencialmente, pero quiero abordar ese tema tan importante que creo que nos va a traer de mucha bendición. No se lo pierda. Dios me los bendiga y nos vemos el siguiente viernes y el otro martes. Recuérdese, todos los martes a las 5:30 con su servidor estaremos en este programa maravilloso, Crónicas de los Profetas 2020. Dios me los bendiga y hasta pronto.